Hola a todos, mi nombre es Carol Rojas, soy la encargada de comunicaciones y extensión del Observatorio Las Campanas y les doy la bienvenida al ciclo online de charlas del Observatorio Las Campanas. Nuestra última charla, la charla de hoy, es dictada por el doctor Jorge González López, que es investigador postdoctoral del Observatorio Las Campanas. Jorge obtuvo la licenciatura en Astronomía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC. Después hizo el doctorado en la PUC y obtuvo el doble grado con la Universidad de Heidelberg en Alemania, donde pasó un año trabajando en su tesis. Después fue investigador postdoctoral en la PUC por 2 años, luego postdoc en la UDP por 2 años y ahora es investigador postdoctoral en el Observatorio Las Campanas y en la UDP. Esta charla se estará transmitiendo en directo a través de nuestro canal de YouTube, Las Campanas Observatory, y pueden dejar en el chat de esta transmisión todas sus consultas, las que serán respondidas al finalizar la charla. Muchas gracias a todos quienes estén participando de esta transmisión. Lo dejo entonces con Jorge González López y ASPECT, el censo espectroscópico del Observatorio ALMA en el campo ultraprofundo del Hubble. Gracias, Carol, por la oportunidad de dar esta charla. Y bueno, como tú dijiste, ya este es el título de mi charla, que es sobre un proyecto que se llama ASPECS, que combina observaciones de distintos telescopios, entonces por eso le puse un subtítulo combinando los telescopios más poderosos. Y este proyecto, los resultados principales salieron en las noticias hace un par de semanas, pero mucha gente no entendió muy bien cuáles fueron los resultados. Así que mi idea de esta charla es hacerla lo más didáctica posible. Yo voy a tratar de que la gente ahora entienda qué fue ASPECS y qué es lo que estamos haciendo nosotros con la investigación de galaxias. Entonces, primero, voy a empezar por algo simple. ¿Qué hacen los astrónomos? Los astrónomos nuestra misión es responder las preguntas que todavía siguen abiertas sobre el universo, sobre las preguntas que todavía no tienen una respuesta clara. ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo? ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué es la materia oscura? ¿Cómo se forman los agujeros negros supermasivos? Que vemos esta imagen que fue obtenida el año pasado y fue súper famosa, pero todavía no sabemos, por ejemplo, cómo se forman estos objetos tan gigantes. Tampoco sabemos muy bien cómo se forman los planetas, cuál es la distribución de los planetas, qué hace, por ejemplo, que un sistema solar tenga 8 planetas y no tenga 2. Entonces, son preguntas que todavía no están 100% respondidas. ¿Cuál es la estructura de la Vía Láctea? Es una pregunta que ahora estamos tratando de responder con los satélites, unos telescopios espaciales que están observando la galaxia. Y finalmente, la pregunta que a mí me interesa y a mis colaboradores nos interesa es cómo evolucionan las galaxias, porque sabemos que no todas las galaxias son iguales y hay una evolución. Y el punto que quiero hacer es que sabemos bastante sobre las galaxias, pero no todo. Todavía hay espacio para avanzar en el conocimiento y principalmente en cómo evoluciona la galaxia a través del tiempo, cómo nace o se forma una galaxia y cómo termina su vida. Entonces, si yo quiero hablar de galaxias, yo quiero estudiar galaxias, tengo que entender primero qué son las galaxias, cómo son las galaxias. Entonces aquí busqué en las imágenes del Hubble una imagen bonita de una galaxia. Esta es la galaxia M83 y a primera vista, si yo se lo observo, la mayoría de la gente va a identificar que esto es una galaxia. Pero al final, ¿cuáles son las componentes principales de una galaxia? Son súper especiales, son súper restringidos, son pocos en ese sentido. Una galaxia, lo que tiene una galaxia es que está dentro de un halo de materia oscura. Como les comentaba, todavía no sabemos lo que es bien la materia oscura, pero sabemos que existe. Sabemos que es esta distribución de materia que está a través de las galaxias y que donde hay sobredensidad de materia oscura, donde está como la mayor masa de esta materia oscura, es donde se ponen las galaxias. Las galaxias son atraídas y caen en estos picos de densidad. Y esos son los halos de materia oscura. Entonces, debajo de todo lo que nosotros vemos en una galaxia, ahora hay un halo de materia oscura que está interactuando con la masa de la galaxia. Entonces, eso es una de las condiciones para la galaxia. Ahora último, hay descubrimientos de galaxias que puede que no tengan materia oscura, pero todavía esa evidencia no es tan clara y todavía tenemos que avanzar. Pero hasta ahora, nuestro entendimiento general de las galaxias es que siempre tienen materia oscura. El segundo componente principal de una galaxia son las estrellas. Yo puedo mirar aquí la galaxia y veo que hay estos puntitos azules, por ejemplo, que estos son estrellas jóvenes y calientes que están en la galaxia.
Y, por ejemplo, yo, al saber que hay estrellas azules, y las estrellas azules significa que son estrellas calientes. Estas son las primeras estrellas que se forman cuando hay episodios de formación estelar. Entonces, por ejemplo, al ver tantas estrellas azules, yo de inmediato sé que hubo un evento grande de formación estelar, al menos en esta galaxia, hace poco. Y del mismo modo, como sé que hubo mucha formación de estrellas recientemente, puedo inferir que existe mucho gas en esta galaxia. O sea, otro de los componentes que tiene la galaxia es que tienen mucho gas, principalmente hidrógeno, por ejemplo. Entonces podemos tener el hidrógeno atómico, que sea solo hidrógeno dando vuelta en la galaxia, pero también podemos tener hidrógeno molecular, que es otra fase del gas, que es, donde se forman las moléculas de hidrógeno, que ese es súper especial porque es el combustible para la formación de estrellas. Todos estos gases, por ejemplo, no son fáciles de observar, ¿no? Por ejemplo, no se ven en esta imagen, pero sí sabemos que existen. Hay otras observaciones que nos pueden revelar el gas. Entonces ya sabemos que tenemos un halo de materia oscura, tenemos estrellas y tenemos gas. Y finalmente, en algunas galaxias hay otro componente que puede ser súper importante, que es el polvo interestelar. Sabemos que, por ejemplo, aquí hay como franjas que son más negras. O sea, tenemos los brazos espiral de la galaxia y tenemos estas como ríos de color negro, y este corresponde al polvo interestelar. Esto es súper importante si yo quiero, por ejemplo, estudiar una galaxia, porque el polvo, de hecho, me va a bloquear la luz de la estrella. Entonces aquí, por ejemplo, lo más probable es que hayan estrellas detrás del polvo, es solo que no lo puedo ver. Entonces el polvo me está oscureciendo la galaxia artificialmente, entonces no me permite ver a las estrellas. Esto es súper importante cuando uno quiere estudiar una galaxia. Ahora, esto es principalmente a grandes rasgos lo que es una galaxia, y si yo quiero estudiar la evolución de las galaxias, cómo cambian a través del tiempo, el proceso principal que a mí me interesa es saber cuál es la tasa de formación estelar. O sea, por ejemplo, cuántas estrellas se están formando al año en una galaxia. Entonces, para eso, ¿cómo podemos estimar eso, esa cantidad para las galaxias? Podemos, por ejemplo, hacer un zoom a esta imagen de la galaxia, y yo puedo ver todas estas zonas que aquí, que espero que se vea el mouse en la transmisión. Aquí hay estas zonas que son como de gas rojo. Todo lo que está pasando aquí es gas ionizado, donde estrellas calientes que recién se formaron están ionizando el hidrógeno atómico y están produciendo este hidrógeno ionizado que se puede brillar, que brilla y se detecta con los telescopios. Entonces, por ejemplo, aquí yo, haciendo una vista rápida de esta imagen, puedo ver que hay zonas de formación estelar a través de los brazos espirales. Entonces, esto me dice que hay gas en estos brazos espirales y que también al final la formación estelar está siendo trazada por el polvo, por ejemplo. Donde tengo harto polvo, tengo harto gas, lo más probable es que tenga harta formación estelar. Entonces, esto es una de las cuantidades y los procesos que nos interesan más cuando estamos estudiando la evolución de galaxias. Ahora, les quiero dejar claro que no todas las galaxias son iguales a como esta galaxia espiral que vemos acá. Y nunca es tan fácil observar una galaxia. Por ejemplo, si uno quiere observar galaxias lejanas es mucho más complicado, mucho más difícil. Y también les quiero que quede claro que no todas las galaxias son como esta. Por ejemplo, aquí tengo una imagen a la izquierda que es la imagen de una galaxia enana, que no está a escala esta imagen, es mucho más chiquitita que la galaxia espiral. Y en la derecha tengo una galaxia elíptica, que por ejemplo no tiene estrellas azules, tiene estrellas todas de un mismo color, no se ve gas, no se ve polvo, y es muy distinta al resto de la galaxia. Entonces les quiero mostrar estas tres galaxias para dejar claro que no todas las galaxias son iguales, y es importante saber cómo es la evolución de estas galaxias. Si es que, por ejemplo, van desde enanas, se convierten en elípticas, o por ejemplo se convierten en espirales, y eso es lo que nos interesa a nosotros estudiar como evolución de galaxias. Ahora, si yo quiero estudiar una galaxia, primero tengo que entender cómo brillan las galaxias. Porque ahora, por ejemplo, vimos muchas estrellas y vimos otros procesos que se pueden identificar en la imagen, pero no todos los procesos que hay en una galaxia brillan de la misma forma. Entonces, por eso elegí mostrar estas dos imágenes que tienen algo en común, que es que se ve algo naranjo en las dos imágenes. Aquí en la izquierda tengo un metal que está caliente, está el rojo vivo y se ve naranjo. En cambio, acá a la derecha tengo una luminaria de carretera que también tiene un color súper parecido. Y lo entretenido de estas dos emisiones, de estas dos luces, es que los procesos radiativos que están pasando son muy distintos. En el caso de la izquierda,
lo que tenemos es una radiación térmica, que es como parecido a la incandescencia de la ampolleta antigua, que cuando se calentaban, brillaban, y eso pasa porque todo cuerpo que tenga una temperatura sobre 0 kelvins emite radiación térmica. Esta radiación térmica ahora podemos entender que sigue una distribución en distintos colores. Por ejemplo, aquí yo tengo un gráfico que me dice en el eje Y qué tan brillante es un objeto que está a cierta temperatura, y aquí en el eje X tengo la longitud de onda de la luz. Entonces, por ejemplo, en esta franja está el rango visible donde nuestros ojos pueden distinguir los colores. Entonces, por ejemplo, algo que está a 6000 Kelvin va a seguir esta curva de energía a distintas longitudes de onda. Entonces nosotros, si lo vemos esto, lo más probable es que lo veamos como azul o medio verdoso. Pero algo que esté, por ejemplo, a 3000 Kelvin o a 1000 Kelvin, como en el caso de este rojo, de este metal caliente, lo vamos a ver más rojo, porque en realidad toda la emisión está cerca del infrarrojo cercano, no está en el rango visible. Entonces nosotros estamos viendo más la parte roja de esta emisión. Y lo que es importante acerca de la radiación térmica, y lo que nos interesa si es que queremos entender la emisión de las galaxias, es que este es un continuo. Este es un continuo que emite en distintos colores. Y como los colores que nosotros vemos con los ojos, al final es como nuestros ojos interpretan estas curvas de emisión. Les puedo decir, por ejemplo, que el Sol emite radiación térmica y tiene un espectro, que esta es la distribución espectral de energía, muy parecido, por ejemplo, a este de aquí. Este de aquí, cerca de entre los 100.000 y los 5.000 Kelvin. Entonces, esta es la radiación térmica. Entonces, quiero que les quede claro que algo que esté caliente va a emitir una radiación térmica que nosotros vamos a poder detectar. En cambio, aquí a la derecha, tengo el espectro de estas ampolletas de aquí. Lo que pasa con las ampolletas antiguas, por lo menos en la iluminación de carretera, es que son de vapor de sodio a baja presión. Entonces, la forma en que emiten es distinta a la radiación térmica. No son, por ejemplo, ampolletas incandescentes. Lo que pasa es que el gas del sodio, al ser estimulado por la electricidad, el átomo de sodio, como tiene niveles de energía, cuando pasa de un nivel de energía a otro, libera un fotón con una longitud de onda especial. Y esa longitud de onda es lo que nosotros observamos. Y esto, cuando se emiten estos fotones a una longitud de onda súper específica, es lo que llamamos una línea de emisión o una línea espectral. Entonces, por ejemplo, aquí lo que pasa que estos faroles emiten solo emisión en una longitud de onda que es distinto, por ejemplo, al naranjo que emite el metal al rojo vivo. Y nosotros lo vemos naranjo porque justo está en el rango de donde nuestros ojos identifican como naranjo. Por ejemplo, aquí tengo las curvas de respuesta de los conos del ojo. Entonces, justo aquí, si tengo una línea de emisión, yo lo voy a identificar como naranjo en este caso, pero también si tengo una curva continua, también lo voy a identificar como naranjo, si es que al final, al pesar toda la respuesta de los conos, lo veo como naranjo. Entonces, esto yo lo menciono porque al ver estrellas, por ejemplo, yo puedo asumir que lo que estoy viendo es radiación térmica, pero en realidad, por ejemplo, para ver el gas, la emisión del gas, tengo que buscar estas líneas de emisión, porque el gas emite mucho más en líneas de emisión que cualquier otro tipo de emisión. ¿Ya? Entonces, esto es un poco general de cómo brillan las galaxias. Ahora, esto es algo súper confuso, tiene mucha información, pero lo voy a tratar de explicar lo más fácil posible. Esta es la emisión total de una galaxia promedio. Aquí lo que tengo, de nuevo, es del eje Y, es qué tan brillante se ve una galaxia en una longitud de onda dada. Por ejemplo, aquí esto está en luminosidad, esto está en luminosidades solares, que al final es como cuánta energía por unidad de tiempo emite a ciertas longitudes de onda. Y aquí, por ejemplo, yo podría poner otra unidad, podría ser en watts, pero serían como 10 elevado a 35 watts, entonces decidimos usar otro rango de unidades. Y aquí en el eje X tengo longitudes de onda. Aquí, por ejemplo, tengo 0.1 micrones, tengo 1 micrones, entonces el rango visible que nuestros ojos ven está en este rango, pero por ejemplo podemos ver que las galaxias brillan en un rango de longitudes de onda bastante extenso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1 micrón, entre 1 micrón, por ejemplo, y 10 micrones tenemos el infrarrojo cercano, después viene el infrarrojo medio, el infrarrojo lejano, y después incluso emiten en ondas milimétricas. Por ejemplo, aquí a 1 milímetro yo todavía puedo ver la emisión de las galaxias. Y ahora, como ya les comenté, la emisión de la galaxia se puede dividir principalmente en radiación térmica y en líneas de emisión.
Entonces sabemos que, por ejemplo, que las estrellas son súper calientes, pueden tener 5.000 Kelvin, 10.000 Kelvin. Entonces toda la emisión de las estrellas está principalmente en el rango de longitud de ondas cortas, porque es donde el espectro de cuerpo negro de estas estrellas cae. Pero en cambio, lo que pasa con las estrellas es que como si esa emisión de la estrella es absorbida por polvo, ese polvo se va a ir calentando y va a llegar a una temperatura, no sé, 50 Kelvin, 100 Kelvin. Entonces el polvo también va a emitir como radiación térmica. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la emisión del polvo que producía por absorbiendo la luz que viene de la estrella. Y como podemos ver, en esta galaxia, casi, por lo menos la mitad de la luminosidad total de la galaxia viene del polvo. O sea, el polvo es súper importante si que queremos entender qué es lo que está pasando en una galaxia, porque interactúa mucho con la luz de las estrellas. Y ahora, como ya les dije antes, a nosotros nos interesa el gas, porque al final las estrellas se forman a partir de gas. Y aquí tengo cómo es la emisión de continuo del gas, que es mucho más baja, es mucho más débil que la emisión del continuo de la estrella y del polvo. Pero sí lo que tiene el gas es que tiene estas líneas de emisión. Por ejemplo, aquí tengo una franja que corresponde a una línea de emisión de hidrógeno. Acá tengo otra línea de emisión de hidrógeno que se ve en el óptico, pero hay muchas más líneas de emisión que me permiten trazar el gas en el infrarrojo lejano, por ejemplo aquí a 100 micrones. Estas son líneas de emisión de oxígeno neutro, oxígeno ionizado, carbono ionizado. Pero si voy un poquito más hacia 1 milímetro, por ejemplo, aquí tengo unas líneas que para nosotros son súper importantes, que son las líneas de monóxido de carbono. Estas son producidas por el monóxido de carbono y a nosotros nos interesa porque el monóxido de carbono está súper ligado al hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es el que es el combustible para la formación de estrellas. Entonces, si yo quiero saber cuánto combustible para formar estrellas hay en una galaxia, la mejor forma y casi la única es observando las líneas de emisión de monóxido de carbono. Así que, si yo, por ejemplo, quiero saber cuántas estrellas hay en una galaxia, voy y observo esta parte del espectro, donde están las estrellas. Si quiero saber cuánto polvo hay, y observo esta parte. Pero si quiero saber cuánto gas hay, voy a observar estas líneas de emisión. Ahora, si ustedes me preguntan, yo quiero observar, quiero obtener todas las propiedades de una galaxia, voy y obtengo esta observación en todo el rango de longitudes de onda. El problema es porque, ya que estamos en la Tierra y tenemos una atmósfera que nos permite respirar, esta atmósfera nos bloquea la luz que viene del universo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la curva de transmisión de la atmósfera para distintas longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, aquí, donde es café, implica que la atmósfera es opaca a la radiación que viene del espacio. Por ejemplo, nosotros no podemos observar rayos X o rayos gamma que vienen del espacio porque son absorbidos por la atmósfera. Entonces, si queremos hacer este tipo de observaciones en galaxias, hay que usar telescopios espaciales. La primera ventana de observación está en el rango óptico, o sea, nosotros podemos ver la radiación óptica del Sol y de la estrella, y por eso es que tenemos los telescopios gigantes en el norte, porque estas son observaciones que se pueden hacer desde la Tierra, pero también se pueden hacer desde el espacio. Nosotros sabemos que tenemos el telescopio espacial Hubble observando en la longitud de onda óptica, por ejemplo. El problema es que entre 1 micrón y ya cerca de 1 milímetro, la transmisión no es tan buena. Hay como franjas chiquititas, pero no son lo suficientemente buenas para hacer observaciones. Entonces, por ejemplo, todo este rango de emisión de la galaxia yo no lo puedo hacer desde la Tierra, tengo que lanzar satélites. Por eso es que teníamos los telescopios espaciales Spitzer y Herschel que cubrían este rango. Y ahora, por ejemplo, el James Webb, el telescopio espacial que se va a lanzar el próximo año, va a cubrir este rango de emisiones. Y ahora, la segunda ventana que podemos observar la galaxia, en realidad cualquier cosa, estrella, está cerca de las ondas milimétricas y las ondas de radio. Entonces, esta es la segunda ventana que nos permite observar las galaxias lejanas. Y ahora, ya sabemos cuáles son las ventanas que podemos observar. Les voy a mostrar dónde caen si yo quiero observar esta galaxia aquí. Entonces, yo tengo, este es el rango visible, y este es el rango del submilimétrico y de la onda milimétrica. Entonces, esto es lo que yo puedo observar, por ejemplo, de esta galaxia. Pero hay un problema, y es que cuando yo quiero observar galaxias lejanas, cuando aquí ya me empieza a producir efectos la expansión del universo. Si ustedes quizás recuerdan a la ley de Hubble, que me dice que mientras más lejos esté algo, una galaxia, mientras más lejos esté, se va a estar alejando de mí a una velocidad más alta.
Y cuando esto pasa, se produce algo que se llama corrimiento al rojo cosmológico, que lo que hace es que la galaxia, toda la luz de la galaxia se vuelve hacia el rojo. De la misma forma que el efecto Doppler, cuando viene una ambulancia, que se viene acercando lo escucho más agudo y cuando se está alejando lo escucho más grave, lo mismo pasa con la luz. Cuando se están alejando las galaxias, la luz se va hacia el rojo. Por ejemplo, aquí tengo un esquema de cómo funciona el redshift cosmológico. El redshift es lo mismo que corrimiento al rojo. Es que, por ejemplo, aquí abajo tengo la emisión como salió de la galaxia. Y arriba es como yo la observo porque la expansión del universo la corrió hacia el rojo. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, yo ocupo todo el rato, estoy hablando del redshift de la galaxia, que corresponde a qué tanto se corrió, por ejemplo, esta línea con respecto a esto. Entonces, con este redshift yo puedo saber harto sobre la galaxia. Yo puedo saber, por ejemplo, la distancia. Porque yo sé que a tal distancia se va a estar moviendo a tal velocidad. Entonces, cuando se mueve esta galaxia, se están alejando, toda la emisión, por ejemplo, que está aquí, se mueve hacia el rojo, hacia la longitud de onda más larga. Entonces, aquí lo que pasa es algo parecido a esto, de que en realidad, por ejemplo, si yo quiero observar galaxias muy lejanas, yo no voy a poder ver las estrellas, la emisión de las estrellas de esta galaxia. ¿Por qué? Porque ya toda la emisión ya se salió de mi ventana visible y ahora es solo visible desde el infrarrojo cercano. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, el lanzamiento de este nuevo telescopio, el James Webb, porque va a ser capaz de detectar las estrellas en esta galaxia lejana. Pero para mí, lo que me interesa es observar como el gas de las galaxias. Ahora lo que pasa con esta galaxia lejana es que todo el polvo y todas estas líneas de emisión del gas caen en mi ventana del milimétrico y de radio. Entonces yo puedo estudiar toda esta galaxia usando el polvo y el gas. ¿Ya? Ahora ya sé cómo estudiar una galaxia, pero ahora quiero estudiar cómo evoluciona la galaxia. Y aquí tengo el problema de que yo no puedo llegar y agarrar una galaxia y esperar que evolucione. La evolución de la galaxia es como miles de millones de años. Entonces, la única forma que tengo es observar a galaxias en distintas edades, en distintas épocas. Y así me puedo dar una idea de cuáles son las diferencias entre la galaxia, por ejemplo, que recién se está formando versus las galaxias que ya tienen miles de millones de años y cómo van cambiando entre ellas. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Observando galaxias a distintas distancias. ¿Y por qué? Porque como les dije recién, las galaxias que están más lejanas se van a estar moviendo mucho más rápido. Entonces van a tener un corrimiento al rojo más grande. Este corrimiento al rojo en inglés se dice redshift y me permite identificar a qué distancia está una galaxia. Entonces yo, por ejemplo, esta es una imagen de galaxias lejanas, de las primeras galaxias que se conocen, que son estos puntitos rojos de aquí. Entonces yo les puedo tomar un espectro y medir cuál es el corrimiento y les puedo medir este redshift. Y este redshift al mismo tiempo me permite obtener la distancia, porque yo sé que hay una correlación entre distancia y redshift. Pero lo más importante es que como la velocidad de la luz es finita y tengo algo súper lejano, yo sé que la luz se va a demorar varios años en llegar a nosotros. Entonces, si yo sé la distancia, puedo saber también hace cuánto tiempo salió esa luz que yo estoy viendo ahora. Entonces, quiero que quede claro que si yo mido el redshift de una galaxia, aparte de saber la distancia, puedo saber la edad del universo de cuando salió esa luz que estoy mirando. Entonces, por ejemplo, estas galaxias que están cerca de redshift 8 están a una distancia súper grande, pero lo que sé es que esa luz, como yo estoy viendo esa galaxia, es como eran las galaxias cuando el universo tenía 600 millones de años. Y ahora nosotros sabemos que el universo tiene 13.700 millones de años. Entonces yo puedo ir observando galaxias a distintos redshifts, a distintas distancias y a distintos tiempos en el universo y así puedo darme una idea de cómo van evolucionando con el tiempo. Entonces esto es como nosotros necesitamos observar galaxias a distintas distancias, muy lejanas y muy cercanas también. Y la forma de hacer eso es obteniendo imágenes que son súper profundas que nos permitan ver galaxias lejanas y cercanas al mismo tiempo. Y la imagen de referencia que tenemos es esta, que es la imagen de espacio profundo del telescopio espacial Hubble, y esta en específico es la zona extrema, que es la que más ha sido observada por el telescopio espacial, que aquí tengo una imagen de cómo se ve el telescopio espacial. ¿Y qué tiene de especial esta imagen? Que en la imagen más profunda obtenida por el Hubble, para obtener esta imagen se usaron 50 días de observación usando distintos instrumentos y distintos filtros. Como para poder ver los colores de la galaxia yo tengo que usar distintos filtros. Entonces, usando todos los filtros se ocuparon como 50 días de observación. Y lo importante aquí es que esta imagen es tan profunda que para dar una noción de qué tan profunda es 10.000 millones de veces más débil de lo que el ojo humano puede ver.
Entonces, esto es de verdad el límite de nuestro conocimiento como raza humana, nuestra exploración es esta. Con esto podemos ver las galaxias más lejanas y más débiles. Y finalmente les quiero decir que aquí, por lo menos en este pedacito, en esta imagen, hay alrededor de 5.500 galaxias. Entonces, hay muchas. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ir viendo que esta galaxia se ve naranja, debe ser media cercana por el tamaño. Acá tengo otra galaxia espiral. Pero o sea, yo sé que, por ejemplo, hay galaxias que son mucho más chiquititas y que están más lejanas. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer un zoom, que espero que se vea bien en la transmisión. Por ejemplo, aquí les puedo mostrar una galaxia aquí que se ve media roja, que posiblemente esté muy lejos, porque el corrimiento ya lo está llevando la galaxia, que al final yo solo veo la parte roja de la galaxia. Y también les quiero mostrar aquí que todos estos puntitos, todas las manchas que se ven en esta imagen, todos estos puntitos azules corresponden a galaxias. Entonces, en este pedacito chico del cielo, yo estoy viendo muchas galaxias que están en distintas distancias, que están en distintas fases evolutivas. Entonces, por eso es que son súper útiles estas imágenes profundas para estudiar las propiedades de las galaxias. Ahora aquí les voy a dejar, creo que es interesante y es súper educativo el saber poner una escala en el cielo de esta imagen que estoy viendo. Entonces aquí les voy a mostrar cuál es la escala de esta imagen. Este es el campo profundo del Hubble, y aquí tengo el tamaño del cielo, y la primera comparación que les voy a hacer es con la Luna. Entonces aquí es uno sabe cuál es el tamaño de la Luna del cielo, es cosa salir y mirarla, pero este es el tamaño del campo del Hubble que nosotros estábamos observando recién. Es súper chiquitito con respecto a la Luna. Ahora, si yo lo dejo el video, podemos ver de que si yo miro el cielo como una totalidad, la esfera celeste, en realidad el objeto el campo que nosotros estábamos observando es minúsculo. Entonces, esto te da una idea de lo chicas que son estos campos y del número de galaxias que deben haber en total en el universo. Ahora, algo interesante. Tenemos aquí cómo estudiamos la evolución de esta galaxia. Ya, obtenemos estas imágenes profundas, podemos medir las galaxias que están a distintas distancias, y lo primero que vamos a hacer es tratar de medir cuántas estrellas están formando al año, por ejemplo. Entonces, esto lo hacemos observando distintas galaxias y midiendo por ejemplo, su radiación UV, que corresponde a estrellas brillantes, estrellas calientes, o por ejemplo su radiación en el infrarrojo, que sabemos que mientras más brillante el polvo es, significa que hubieron más estrellas brillantes que están calentando el polvo. Entonces, si nosotros juntamos toda esta observación, podemos saber cuál es la tasa de formación estelar en estas galaxias, y como yo sé, por ejemplo, en una imagen, puedo saber cuál es el volumen que estoy explorando, y puedo, por ejemplo, obtener la tasa de formación de estrellas por unidad de volumen. Entonces puedo saber si es que las galaxias lejanas formaban más estrellas que las galaxias cercanas, por ejemplo, en las galaxias más viejas. Entonces aquí tenemos un diagrama, este es el diagrama que se llama el Lily-Madot, que lo que hace, aquí en el eje X tengo redshift, que ya como ya sabemos, nos da la distancia en la que están las galaxias, pero a la vez nos dice la edad del universo a la que esta emisión fue emitida. En este caso, el gráfico está en Look Back Time, que es como hace cuánto que salió esa luz desde esta galaxia. ¿Y qué es lo importante de este gráfico? Es que aquí, por ejemplo, a Redshift 8, cuando el universo era súper joven, las galaxias no estaban formando muchas estrellas, pero cuando pasaba el tiempo, cuando fue avanzando, la tasa con la que forman estrellas aumentó exponencialmente, hasta que llegó un pic aquí, cuando el universo tenía alrededor de 3.000 millones de años, y después la tasa con la que formaban estrellas bajó. Entonces esto es un comportamiento que no es obvio, no sabemos el por qué pasa. Entonces es interesante el saber qué es lo que está pasando con la galaxia y por qué existe esta evolución en cómo forma estrellas. Y aquí es cuando uno, al observar esto, uno puede tener hipótesis de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, puede que en realidad la eficiencia, por ejemplo, con la que la galaxia forma estrellas vaya evolucionando con el tiempo. En realidad, lo que estamos viendo con las tasas de formación estelar sea solo la evolución en la eficiencia de la galaxia. Y que en realidad, por ejemplo, el combustible sea algo que siempre esté de una manera constante y que cambie la eficiencia. Pero también puede pasar lo contrario, que en realidad la eficiencia de la galaxia sea la misma y que en realidad este aumento en la tasa de formación estelar sea producida porque en realidad hay más combustible para formar estrellas. Entonces esto es un escenario posible. También siempre existe el caso que en realidad sea una combinación de las dos cosas. Y
Entonces, para responder esta pregunta de por qué hay esta evolución en la tasa de formación estelar, nosotros, como el equipo de Aspects, tuvimos la meta de medir esta curva rosada que nos dice cuánto gas hay en las galaxias a distintas distancias, a distintas épocas, a distintos restos. Y eso es lo que es Aspects. Aspects es un programa grande que obtuvimos para ocupar el observatorio ALMA. Y ALMA, para los que no lo sepan, es un radiotelescopio que está en el norte de Chile, y que el observatorio ALMA consiste de alrededor de 50 antenas. Y lo que es importante que quiero que entiendan es que el observatorio de ALMA tiene 50 antenas, pero el telescopio ALMA también tiene 50 antenas. Lo que pasa es que todas las antenas están observando en la misma zona del cielo, y al final yo combino toda la información de las antenas y aplico funciones matemáticas y puedo obtener qué es lo que están observando. Entonces hago como una reconstrucción de un telescopio más grande ocupando las 50 antenas. ¿Y qué es lo importante de ALMA? Es que funciona en longitudes de onda milimétricas o submilimétricas. Entonces me van a permitir estudiar el polvo y el gas de galaxias lejanas. Entonces, Aspects, lo que decidimos como equipo fue observar ciertas bandas que son accesibles a ALMA. Por ejemplo, aquí a la izquierda tengo las 7 bandas que son ofrecidas por ALMA, que son desde la banda 3, que es alrededor de 100 GHz, hasta la banda 10, que es alrededor de 800 GHz. De aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando de radioastronomía, nosotros combinamos, por ejemplo, la longitud de onda también corresponde a una frecuencia. Entonces yo me puedo referir a una longitud de onda como por frecuencia. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que a 100 GHz corresponde a 3 milímetros, solo para tener una referencia. Y lo que nosotros... otra cosa que les quiero mostrar aquí es que este gráfico muestra la transmisión de la atmósfera. Entonces, al final la astronomía siempre está dominada por la transmisión de la atmósfera. Entonces, aquí, por ejemplo, sabemos que en este rango de frecuencias la atmósfera no nos deja ver. Entonces, al final siempre tenemos que observar donde la atmósfera nos dé estas ventanas chiquititas para observar el universo. Entonces, para lo que nosotros decidimos hacer como parte de Aspects fue observar dos bandas, la banda 3 y la banda 6. ¿Y por qué? Porque estas dos bandas nos permiten observar estas líneas de emisión de monóxido de carbono a distintos redshifts, o sea, a distintos corrimientos al rojo a distintas distancias. Entonces, para todas las galaxias que estén a distintas distancias, yo voy a ser capaz de detectar al menos una o dos líneas de emisión de monóxido de carbono, y yo le voy a poder medir el gas molecular a todas las galaxias que estén en un campo, por ejemplo. Entonces nosotros decidimos ocupar todo este rango, que es la banda 3 y la banda 6, que son entre 85 y 115 GHz y entre 220 y 270 GHz. Entonces aquí es donde nosotros ocupamos 150 horas observando estas dos bandas de ALMA. Ahora, esto es lo que nosotros estábamos observando en longitud de onda, en frecuencia, pero lo importante es a dónde apuntamos el telescopio. Y aquí es que, bueno, está en el título el campo que usamos, pero es bueno recordarlo, de que nosotros observamos el campo profundo del Hubble, que es este de aquí, este cuadrado blanco, pero nosotros nos dedicamos especialmente a la parte extrema de este campo, que corresponde a este cuadrado amarillo. Y lo que nosotros cubrimos con ALMA, en las distintas bandas, se puede ver aquí como esta zona verde y en la zona celeste. Entonces, esto es lo que nosotros observamos. ¿Y por qué decidimos ocupar este campo? Porque es el mejor campo, el campo más estudiado, donde hay más información sobre las galaxias en este campo. Y ahora, una vez que nos dieron el tiempo, hay que entender cómo son los datos que nos entrega ALMA. ALMA, por ejemplo, la imagen del HST, que se ve en colores de la galaxia, esa imagen en colores se crean combinando tres imágenes usando distintos filtros. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un filtro que me da toda la luz roja, otro filtro que me da toda la luz azul, y otro filtro toda la luz verde, y la combino. Pero en cambio, como funciona ALMA, es que me entrega un cubo espectral de datos. Entonces lo que me entrega, por ejemplo, es un cubo donde yo tengo imágenes a distintas longitudes de onda. O sea, son como super imágenes. Yo puedo ir viendo, por ejemplo, distintas líneas de emisión en el cubo. Entonces aquí yo tengo información espacial. Aquí yo me puedo ir hacia izquierda, derecha, abajo, hacia arriba. Y a la vez veo como un espectro en cada posición. Entonces yo puedo observar distintas líneas de emisión en distintas partes del cielo al mismo tiempo. Entonces estos cubos espectrales de datos son súper útiles y son como lo que todo astrónomo sueña con usar, porque
existe el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. En astronomía se dice, un espectro vale más que 1000 imágenes, porque uno obtiene mucha información. Y este es el doble de eso, porque obtenemos varias imágenes y muchos espectros al mismo tiempo. Entonces, esto es cómo funciona ALMA. Este es un espectro de un telescopio óptico, pero nos da la idea de cómo funciona ALMA. Ahora, ¿cuáles son los cubos que obtuvimos con ALMA? Se los muestro aquí. Estos son los cubos, estos son los datos reales, bueno, una representación de los datos, pero estos son los datos reales que nosotros obtuvimos con ASPEX. Y estos dos cubos, al final, es una tomografía en el universo del monóxido de carbono que existe. Entonces, este es el cubo de datos en la banda 3, donde tengo ascensión recta y declinación, que es la posición en el cielo, y aquí en este eje tengo la frecuencia. Y este es el mismo cubo, pero en la banda 6. Entonces, gran parte de lo que nosotros, el trabajo que tuvimos como el equipo, fue diseñar algoritmos que nos permitiera encontrar las líneas de emisión de monóxido de carbono dentro de todo este cubo que al final siempre está lleno de ruido. Entonces ahora, dependiendo de la calidad de la transmisión, y si ustedes pueden verlo en su pantalla, aquí, en este cubo, se ven que hay zonas más brillantes. Estas corresponden a líneas de emisión de monóxido de carbono en galaxias en el campo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo ver a simple vista 8, pero yo sé que en realidad hay mucho más que las 8 que se ven brillantes. Y aquí, en la derecha, en el cubo de banda 6, vemos también que hay líneas de emisión brillantes, pero también veo una línea aquí que es como constante. Y aquí lo que está pasando es que en este rango de frecuencias yo soy sensible a la emisión del polvo frío y de la línea de emisión. Entonces este es el caso de que en la galaxia más brillante que está en el campo nosotros vemos la emisión del continuo del polvo, esa que vimos en la imagen anterior que era brillante en polvo. Esta es la radiación térmica del polvo. Aparte veo una línea de emisión ahí. Entonces aquí yo estoy obteniendo mucha más información sobre la galaxia. Y ahora les voy a mostrar cuáles son las detecciones que tuvimos. Estas son las 16 líneas de emisiones de monóxido de carbono más brillantes en el cubo de banda 6. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una línea de emisión que es súper brillante, pero también puedo tener unas líneas de emisión que son súper delgadas, otras que son más no tan brillantes y se pueden confundir con ruido. Pero al final les quiero mostrar que este es el tipo de datos que nosotros obtenemos para distintas galaxias. Ahora, lo que nosotros detectamos es esto, son líneas de emisión, es esto lo que estoy mostrando aquí. Pero el siguiente paso es identificar a qué galaxias corresponden estas líneas de emisión. Pero como tenemos las imágenes de HST que son súper profundas, es cosa de crear como mapas de esta línea de emisión y ponerlas sobre las imágenes de HST. Y eso es lo que les muestro aquí. Aquí los contornos muestran como niveles de emisión que nosotros detectamos en la línea, y como de fondo mostramos las imágenes de HST. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que todas las líneas de emisión están cayendo arriba de galaxias. Entonces, lo que es esperable, o sea, estamos detectando galaxias que están lejos. Y, por ejemplo, algo que uno puede ver de inmediato en que la mayoría de las galaxias que nosotros detectamos son rojas o medias naranjas. ¿Y esto por qué pasa? Es porque lo que estamos detectando al final es el gas molecular. Y donde hay harto gas molecular, siempre pasa que hay harto polvo. Entonces este polvo oscurece la emisión de las galaxias, entonces se ven como rojas. Entonces al tiro podemos saber que hay una relación entre el gas y el polvo. Y aquí, por ejemplo, detectamos, por ejemplo, estas 16 galaxias que detectamos con la línea de monóxido de carbono, y ahora el siguiente paso es obtener las propiedades de esta galaxia, porque yo en un principio no sé cuál es la distancia que está esta galaxia. Entonces, el siguiente paso es obtener la distancia, es medirles el redshift. Y para medirles el redshift ocupamos otro instrumento que está en el Observatorio Paranal, que está en uno de los telescopios, que se llama MUSE. Y lo especial de MUSE es que MUSE también te crea estos cubos espectrales, donde tenemos ascensión recta y declinación, pero aquí tenemos longitud de onda en el rango visible. Entonces, esto nos permite obtener líneas de emisión de galaxias, pero de otro tipo de gas, del gas caliente. Entonces, aquí me es mucho más fácil identificar el redshift de estas galaxias. Entonces, yo puedo ir y buscar cuáles son las líneas de emisión que corresponden a mis galaxias y les puedo conocer el redshift de la galaxia. Entonces, una vez que yo sé el redshift, su corrimiento al rojo, puedo saber a qué distancia están. Ahora, una vez que tengo la distancia, el siguiente paso es obtener lo mejor posible su distribución de energía espectral. Saber qué tanto brillan en las estrellas, saber qué tanto brillan en el polvo, saber qué tanto brillan en distintas longitudes de onda. Y para eso,
lo que hay que hacer es juntar las imágenes de HST, por ejemplo, y juntar nuestras imágenes de ALMA y combinarla con todos los telescopios espaciales que han observado el mismo campo a través de la historia. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro un video donde tenemos el cómo distintas, por ejemplo, teníamos aquí, esta es la imagen de HST, y esta es una galaxia que nosotros detectamos en ALMA. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que se ven muchas galaxias. Ahora, el siguiente mapa que les voy a mostrar corresponde al mapa de ALMA del continuo, que detecta el polvo, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver que en realidad tenemos solo una galaxia brillante que es brillante en polvo. Ahora, en la siguiente imagen que les voy a mostrar es una imagen de una de las líneas de CO. Entonces aquí, por ejemplo, yo sé que esa tiene CO, esa tiene monóxido de carbono, esa tiene monóxido de carbono, en uno de los cubos. Ahora voy a ver, en el siguiente cubo aparece que esta galaxia de acá tiene monóxido de carbono. Y ahora voy a pasar a los otros telescopios que nos han tenido información. Por ejemplo, aquí tenemos Spitzer, Herschel, que son telescopios espaciales. Este es un radiotelescopio, el VLA, que está en Estados Unidos. Y este, por ejemplo, es rayos X de la galaxia. Entonces, combinando toda esta información, por ejemplo, para la galaxia que está detectada en ALMA, nosotros podemos saber cuántas estrellas tiene, cuál es la tasa de formación estelar, cuánto polvo tiene. Y una vez que obtenemos toda esta información, podemos hacer un análisis y por fin como hacer un estudio de la evolución del gas molecular a través del tiempo en las galaxias. Y finalmente les quiero mostrar aquí sobre los resultados como puros. Esta es la imagen que obtenemos, porque esto, lo que yo les comentaba es que obtenemos cubos. Pero si yo colapso el cubo en frecuencia, en longitud de onda, al final combino todas las imágenes y obtengo una imagen final que es muy profunda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el colapso del cubo de banda 6, que es a 1.2 milímetros. Entonces, todo lo que estoy viendo aquí es la emisión de polvo de las galaxias. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la imagen de HST, donde hay alrededor de 5.500 galaxias, pero en realidad nosotros detectamos cerca de 30, 50 galaxias en polvo. Entonces, esto nos indica que el polvo, aunque es importante en alguna galaxia, no todas las galaxias tienen polvo, no todas las galaxias tienen polvo suficiente para brillar. Y de hecho, haciendo el estudio de esta imagen, que es súper profunda, aquí ocupamos 85 horas de ALMA, haciendo el estudio del análisis de la distribución de ruido en esta imagen, llegamos a la conclusión que de hecho estamos detectando todo el polvo que hay en el universo en esta zona. Entonces aquí nosotros estamos detectando todas las galaxias que tienen polvo a todas las distancias posibles. Esto no implica que en realidad, por ejemplo, ya no tenemos que observar más con ALMA aquí, porque en realidad ya detectamos todas las galaxias que había que detectar en polvo. Y eso es uno de los principales resultados que publicamos. Aquí está mi paper, que es González López, que salió este año, que es el que trata sobre esto. Entonces aquí finalmente los resultados como puros es que tenemos un montón de detecciones. Tenemos detecciones en el continuo del polvo, tenemos detecciones en el monóxido de carbono, tenemos las líneas de emisión. Ahora el siguiente paso es analizarlo. Y aquí para el análisis les voy a mostrar un video que clarifica mucho mejor qué es lo que estábamos haciendo con la campaña de Aspects. Entonces aquí tengo el video donde vamos a ir. Este es el campo profundo del Hubble. Les voy a mostrar las galaxias que están en este campo, que están aquí. Entonces ahora, como estas son las posiciones del cielo, y ahora vamos a rotar el universo, y en el eje Z va a estar el redshift, que corresponde a la distancia. Entonces vamos a rotar el universo y vamos a llevar aquí, ahora de izquierda a derecha, está el redshift. Entonces estas corresponden a las galaxias más cercanas, y estas de acá corresponden a las galaxias más lejanas. Entonces, estas son todas las galaxias que están en el campo de Hubble a distintas distancias. Y ahora les voy a ir mostrando en distintos colores las galaxias que se detectan con ALMA. Entonces aquí, en medio rojo, se ven las galaxias que se detectan en el cubo de banda 6, y en amarillo se ven las galaxias que se detectan en el cubo de banda 3. Entonces al final, todas estas galaxias que tienen rojo y amarillo corresponden a detecciones de monóxido de carbono. Entonces nosotros podemos saber, con el monóxido de carbono, podemos saber cuál es el gas molecular en estas galaxias y saber cuánto es el combustible para formar estrellas. Entonces aquí lo estamos rotando para tener una mejor vista, y ahora también lo podemos comparar con la imagen del polvo. Esta es la imagen del polvo que obtuvimos, y ahora la imagen se va a ir y vamos a volver a la proyección donde tenemos el redshift a la izquierda, la distancia de izquierda a derecha,
y vamos a contar todas las galaxias que detectamos y vamos a contar cuánto gas molecular hay en el universo a distintos redshifts. Entonces aquí lo que estamos haciendo, tenemos la galaxia a distinta distancia y tenemos aquí, en este eje Y, tenemos la densidad de gas molecular en el universo. Entonces a distintos tiempos. Entonces este es el resultado principal que obtuvimos con Aspects, que al final es contar cuánto gas molecular, cuánto combustible para formar estrellas hay a distintas distancias y por lo tanto a distintas edades del universo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos billones de años desde el Big Bang, esto es súper cerca del Big Bang y esto es el tiempo presente. Entonces aquí tenemos esta curva que yo les dije que queríamos obtener, que era la curva rosada en mi hipótesis sobre el por qué había esta evolución de la tasa de formación estelar. Y ahora, si ustedes recuerdan, la curva se parece harto a la evolución de la tasa de formación estelar. ¿Qué nos dice esto? Que en realidad el segundo escenario era el más probable, que la eficiencia de la galaxia se mantiene constante, pero en realidad el pico de formación estelar pasa porque en realidad hay más gas molecular para formar estrellas, o sea, hay más combustible. Entonces, en un principio había súper poco y después llega hasta un máximo y después baja. Ahora, el siguiente paso, el siguiente como proyecto grande va a ser entender el por qué existe esta evolución en el combustible para formar estrellas. Nosotros tenemos algunas hipótesis de que lo más probable es que justo en esta época del universo es cuando la expansión es tan rápida que ya no permite que el gas caiga en las galaxias y esto produce que en realidad al final el gas se va acabando en la galaxia porque la expansión del universo es muy rápida. Entonces esa es una hipótesis que vamos a tener que probar en el futuro cercano. Entonces este es el video explicativo que te muestra qué es lo que hicimos con Aspects. Ahora lo último que les quiero mostrar es que ahora sabemos bien cómo es el gas molecular en galaxias lejanas. Entonces ya sabemos que las galaxias tienen estrellas, tienen gas molecular, tienen gas atómico y tienen gas ionizado, y que lo podemos observar con distintos telescopios. Entonces nosotros ahora podemos crear estos gráficos de la evolución de la tasa de formación estelar, de la cantidad de estrellas que hay en el universo a distintos tiempos, la cantidad de hidrógeno atómico y la cantidad de hidrógeno molecular. Entonces, estas son todas observaciones que nosotros obtuvimos con distintos telescopios. Nosotros al final agregamos esta, que es la de la evolución del hidrógeno molecular. Y esto, si combinamos todas estas evoluciones, podemos entender qué es lo que está pasando en las galaxias. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un gráfico que es súper instructivo, que nos dice que aquí, estos son gráficos que nos muestran toda la materia que está en las galaxias a distintas épocas. Entonces aquí tenemos el Big Bang y este es el tiempo presente. Entonces aquí, por ejemplo, en el comienzo del universo, la mayoría de la materia en las galaxias era gas atómico. Había súper pocas estrellas y había un poco de gas molecular. Pero como va aumentando, pasa el tiempo, el gas molecular aumenta. En realidad el gas atómico baja un poco. Y lo que sí va a ir siempre aumentando es que hay más estrellas. Entonces, por ejemplo, aquí donde tenemos el pico de formación estelar, entonces en el siguiente como época tenemos muchas estrellas, porque todas las estrellas estuvieron ocupando el gas molecular para formar estrellas, o sea, ocuparon el gas molecular para formarse. Al final el gas molecular se va disminuyendo. Y al final, por ejemplo, aquí tenemos como una galaxia típica que se ve ahora cerca de nosotros, donde la mayoría son estrellas, tenemos súper poco gas molecular y tenemos un poco de gas atómico. Al final, como el estudio de la evolución de galaxias, que podemos saber cómo van variando las distintas fases del gas en esta galaxia y cómo se van formando las estrellas a distintos tiempos. Entonces, por ejemplo, esto es una herramienta interactiva que tenemos en la página de aspects.info, donde uno puede ver e ir viendo cómo cambian los componentes de la materia de las galaxias a distintas épocas del universo. Así que espero que hayan aprendido un poco con esta charla. Les dejo el resumen sobre qué fue lo que aprendimos en la evolución de galaxias y qué fue lo que hicimos con Aspects. Y al final los quiero dejar con la imagen del equipo Aspects, que al final todos hicimos el trabajo. Esta es una imagen de nuestra última reunión que tuvimos el año pasado. Y gracias por conectarse y escuchar y mostrar su interés por Aspects. Muchas gracias, Jorge. Bueno, llegaron varias preguntas del público. Qué bueno. De Nicolás. Él pregunta, si sabemos que la materia oscura no interactúa con la luz, ¿cómo se sabe que hay materia oscura en las galaxias? La primera forma en que se supo que hay materia oscura fue cuando se midieron las curvas de rotación de la galaxia. Entonces, al final, si tú sabes cuánta masa hay y tienes algo rotando alrededor de la masa, tú sabes cuál va a tener la velocidad.
Pero lo que pasó es que se fueron midiendo las curvas de rotación y la velocidad que tenían, por ejemplo, las estrellas era mucho más alta que la masa que nosotros medíamos. Por ejemplo, nosotros podíamos contar la estrella y el gas y nos daba una cantidad de masa, pero en realidad para explicar la velocidad de rotación necesitaba una masa extra. Entonces, eso fue la primera como noción de que existía algo de masa que no estaba brillando. Entonces, esa era la materia oscura. Y esa fue la primera comprobación de que existía la materia oscura, pero también hay otras, por ejemplo, cuando hay cúmulos de galaxias, cuando tenemos galaxias que están rotando alrededor del punto central, esa rotación también necesita una masa que no se ve. Entonces ahí es donde se estima que hay más masa de la que se observa en estrellas. Entonces esa es la materia oscura. Y también, por ejemplo, los modelos cosmológicos necesitan materia oscura para explicar la expansión del universo, por ejemplo. Entonces ya hay bastantes evidencias de que hay algo que afecta con gravedad al resto de la materia en el universo, pero que no emite. Entonces no sabemos lo que es. Otra consulta de Rodolfo. Si sabemos que hay un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, ¿por qué este agujero negro no succiona todo? De la misma forma que al final lo que pasa es que tú tienes una masa que está en un centro y al final tú estás rotando alrededor. Entonces, si tú logras una órbita, siempre para cada masa que tú tienes va a haber una órbita estable. Entonces, lo que pasa es que todo lo que está alrededor del agujero negro está en una órbita estable alrededor del agujero negro. Lo que pasa es que cuando se acerca lo suficiente, por ejemplo, cerca del horizonte de eventos, es cuando ya se lo absorbe. Pero uno puede tener una órbita alrededor de un agujero negro de manera estable. Entonces, por ejemplo, si el Sol se convirtiera en un agujero negro, nosotros seguiríamos igual, ya que sería la misma masa en el mismo punto. La única diferencia es que no podríamos acercarnos mucho al Sol. Entonces, al final, el agujero negro es solo la misma masa, pero súper concentrada. Pero si yo estoy lejos, veo solo una cantidad de masa y yo voy a orbitar alrededor de esta masa. Por eso que no nos absorbe a todos. Julio Cubillos te pregunta, ¿cuál es la galaxia más próxima y cuánto tiempo nos demoraríamos en llegar si es que esto fuera algo posible? Qué buena pregunta. La galaxia más próxima debe ser las nubes de Magallanes, una de las nubes de Magallanes, pero la distancia, no me la sé. Deben ser, ¿cuál es el tamaño de la Vía Láctea? Son como 30.000. No. Es que yo toda la distancia me la sé en kiloparsecs, entonces ahí tengo que transformar esa unidad a años luz y de ahí a tiempo. Entonces no podría decirte cuánto es el tiempo, pero es algo que se puede hacer una transformación fácil. No recuerdo en estos momentos cuánto es la distancia en años luz. No sé, Carol, si es que tú te la sabes y me lo puedes decir. Son 158.000 años luz. Ya. Yo esa distancia me la sé en kiloparsecs, así que no me la sé en años. Muchas gracias, Jorge. Otra consulta. María José, ¿por qué no hay estrellas verdes? Qué buena pregunta. Y creo que esa la busqué hace algún tiempo porque también fue como lo vi. ¿Y por qué no existen estrellas verdes? Y la razón parece que es que no hay una combinación del espectro en que solo se vea en el verde. Entonces, como les comentaba, toda la radiación térmica tiene una forma especial que está dada por su temperatura. Y al final, todas las combinaciones posibles y ninguna da algo verde. Todas emiten, como por ejemplo en longitud de onda verde, pero al final el ojo siempre pesa toda la luz del azul, del rojo y del verde, y en ningún caso se ve verde, pero solo por cómo funcionan nuestros ojos, que no podemos combinar una radiación térmica para que dé verde. Creo que esa era la razón de por qué no existe la estrella verde, que se vean verde. Aida Elizabeth Contreras Aguilera pregunta, ¿las galaxias chocan entre sí? Sí. Entonces, de hecho, esa es una de las formas en las que van evolucionando. Entonces, nuestro modelo ahora de cómo creemos que van evolucionando las galaxias es que se crean galaxias pequeñas, las galaxias enanas. Cuando va pasando el tiempo, estas galaxias van chocando
hasta, por ejemplo, se van chocando y van ganando masa hasta que son tan grandes que siguen chocando galaxias chiquititas que no las perturban tanto. Entonces, cuando tienen un tamaño, empiezan a girar y forman, por ejemplo, galaxias espirales. Hasta, por ejemplo, después estas galaxias espirales pueden chocar con otras galaxias espirales y ahí van a formar, por ejemplo, esta galaxia elíptica gigante que están, esa como que les mostré. Y de hecho, por ejemplo, sabemos que la Vía Láctea va a chocar con la galaxia Andrómeda en 5.000 millones de años. Entonces sabemos que dos galaxias espirales vamos a estar en medio de un choque de galaxias en un par de años. Y que muchas galaxias, de hecho, han chocado con la Vía Láctea. De hecho, hay gente que estudia remanentes de estos choques donde al final sabemos que galaxias pequeñas han caído en la Vía Láctea y han sido destrozadas. Y los residuos de estos choques se pueden ver en el cielo, de hecho. Sí, galaxias chocan entre sí. Eso es súper interesante. Gracias, Jorge. Nerusaru pregunta, bueno, quizás mencionaron esto al principio, pero ¿por qué se busca detectar CO2 en el gas molecular? ¿Cómo es el proceso de gas atómico a molecular que genere CO2? Ya, lo que pasa es que a nosotros nos interesa el hidrógeno molecular, que al final son las moléculas de hidrógeno. Pero lo que pasa es que esta molécula no emite, no es fácil de ver ni siquiera en continuo líneas de emisión. Entonces lo que hacemos es que donde tenemos estas nubes de gas, tenemos hidrógeno molecular y tenemos monóxido de carbono. Estos van a estar chocando siempre. Entonces, al chocar, nosotros sí podemos medir las moléculas de monóxido de carbono. Entonces, si sabemos cuánto monóxido de carbono, podemos estimar cuánto hidrógeno molecular hay, porque siempre son, al final, la excitación de estas líneas de emisión es producido por estos choques. Entonces, por eso es que a nosotros nos interesa el monóxido de carbono, porque nosotros lo usamos como trazadores, por ejemplo, de hidrógeno molecular, que es el que nos interesa. Y al final, ¿cómo se convierte, cómo se crea este hidrógeno molecular? Es que en un principio tienes hidrógeno atómico, que al final son solo protones y neutrones y que andan solitos por el universo. Pero si tienes una nube de gas atómico, se va a empezar a colapsar y se va a empezar a enfriar. Una vez que llegue a una temperatura suficiente, van a formar moléculas. Y ahí es cuando, recién cuando se forman las moléculas, es cuando se forman las estrellas. Se convierten en combustible para formar estrellas. Entonces, por eso es que nos interesa tanto el gas atómico como el gas molecular. Y creo que esas eran las preguntas que tenía, no había otras. No, hay más. No, pero porque eran varias preguntas juntas. Sí, no, la respondiste. La otra consulta es de Constanza Hidalgo. Ella dice, ¿cuál es el redshift más grande utilizado? Es que creo que en teoría puede existir un redshift infinito. Entonces, el Big Bang vendría a ser un redshift infinito. Pero utilizado, o sea, medido, sabemos que, por ejemplo, nosotros podemos medir hasta un redshift de 3000. Entonces, no sé si ustedes saben que existe el Big Bang y existe como un brillo que es el remanente del Big Bang, que se llama el cosmo de fondo, radiación cósmica de microondas, que está en todas partes y que es al final el residuo del Big Bang. Y si uno le mide el redshift a ese brillo, que está en la longitud de onda microondas, ese brillo tiene un redshift de 3000. Eso es lo más lejos que podemos ver, porque más allá no podemos ver la emisión. Entonces, ese es el redshift más lejos que en la práctica se puede medir. Ahora, en galaxias, lo más lejos que se ha logrado medir es un redshift de 11.5, creo. Fue una galaxia que se midió hace un par de años con el telescopio espacial Hubble. Pero en teoría podrían ser, el máximo de las galaxias podrían ser entre 11 y 3000. Pero lo más probable es que la galaxia recién se esté formando a un redshift 20, cuando el universo tenga una edad que corresponde a un redshift 20. Entonces, eso es lo que se espera, por ejemplo, ahora detectar con el nuevo telescopio, el James Webb, es detectar galaxias mucho más de redshift 11. Eso es como la práctica del máximo que vamos a tener. Gracias, Jorge. Manuel Solimano te saluda, te da las gracias por la charla y pregunta, ¿podrías elaborar un poco más sobre cómo determinaron que las observaciones de Aspect son completas en continuo de polvo? Ya, bueno. Lo que hicimos en ese proyecto fue que al final uno puede contar cuántas detecciones de galaxias hay a distintos brillos. Entonces, por ejemplo, yo puedo, en un análisis es un conteo del número de detecciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo contar que tengo una galaxia brillante,
y después busco las que son un poco más débiles y tengo 3. Y después busco las que son un poco más débiles y tengo 50, por ejemplo. Entonces, eso es algo que siempre va pasando, por ejemplo, con la estrella y con la galaxia, que mientras más débiles, yo siempre tengo un número mayor. Porque esto es como formación jerárquica de cosas, de que siempre de las cosas chicas hay más que de las cosas grandes. Entonces, haciendo un análisis de esta distribución del conteo de las fuentes, nos dimos cuenta de que generalmente siempre, mientras más débiles, los conteos van aumentando con una proporción logarítmica, pero constante. Lo que nosotros encontramos es que nosotros llegamos a donde ya empiezan a bajar. Entonces llegamos a la rodilla de esta curva. Entonces esto nos va a permitir que ya no va a seguir subiendo exponencialmente hacia galaxias más débiles, sino que ya llegamos al límite de cuando las galaxias emiten en polvo. Entonces, lo que logramos hacer es extrapolar cómo va a seguir esta nueva curva y al final nos permite medir cuánta emisión de polvo hay y al final, al comparar todo lo que estamos midiendo con todo lo que podría haber, porque sabemos que esta curva ya no es infinita, podemos medir cuánto es el máximo, nos dimos cuenta que estábamos detectando dentro del 95 o 100% de toda la emisión del polvo en este campo. Entonces, eso es el análisis que hicimos que nos permite decir que nosotros creemos que al menos en esta región del cielo encontramos casi todo el polvo en galaxias a distintas distancias. Aida Elizabeth Contreras dice, el gráfico actual muestra el bajo porcentaje de gas molecular que hay y si este es necesario para seguir generando estrellas, ¿de dónde o cómo se obtiene este gas? Bueno, es bajo con respecto a cómo eran las galaxias antes, pero igual es harto en cantidad con respecto a lo que hay, por ejemplo, en la Vía Láctea. Entonces, existe gas molecular, pero no es tanto como había antes. Y al final siempre sabemos que tenemos gas atómico. El gas atómico todavía puede caer en la galaxia, se puede formar gas molecular. O de hecho pueden haber combinaciones de galaxias. Por ejemplo, lo que pasa mucho es que tengo una galaxia que tiene poco gas, tengo otra galaxia que tiene poco gas. Y cuando chocan, el choque lo que hace principalmente es juntar este gas. Al final es como que vienen dos nubes de gas y las junto y formo estrellas. Entonces, así como a pesar del poco gas que haya, sí vamos a seguir formando estrellas, no tanto como en un principio en el universo, o como hace 10.000 millones de años, pero sí vamos a seguir formando algunas. De hecho, la imagen que les mostré de la galaxia, la M83, es una galaxia súper cercana, es una galaxia como actual que está formando estrellas. Hay muchas estrellas azules que se están formando. Entonces, hay gas molecular en galaxias locales. No tanto como antes, pero hay. Y bueno, la última consulta de MJE Allende. ¿Cómo detectan los agujeros negros si, como su nombre lo dice, son negros? Hay varias formas. La forma en que se detectó el agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea y que se ganaron el Nobel fue midiendo la trayectoria de las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Entonces se vio de que por la órbita de la estrella tenía que haber cierta masa en alguna posición en el centro y al final, dado las órbitas y el tamaño, uno puede poner un radio máximo a esta cantidad de masa. Entonces al final, la única solución posible para que exista esta masa en una zona tan concentrada es que sea un agujero negro. Esa es una forma, que al final, midiendo estrellas. Otra forma es midiendo, por ejemplo, lentes gravitacionales. Yo podría medir si es que hay agujeros negros. De hecho, había un programa que veía, porque si yo tengo una estrella súper lejana y tengo un agujero negro que está adelante, yo voy a ver cómo la luz rodea al agujero negro y crea, por ejemplo, lentes gravitacionales. Entonces, crea una magnificación de la estrella de atrás. Entonces, hay estudios que han hecho si es que existen, por ejemplo, agujeros negros que andan dando vueltas por la Vía Láctea, y cómo lo miden es viendo si acaso las estrellas de atrás se hacen brillantes de a poquitito y después se vuelven a normal. Así que hay como lentes gravitacionales entre agujeros negros y estrellas. Entonces, esa es una forma de encontrar agujeros negros. También, por ejemplo, en el caso de las galaxias lejanas, lo que se sabe es que los centros de las galaxias tienen, por ejemplo, algunas veces fuentes de radiación muy importantes, muy brillantes. Y están súper concentradas en el centro de la galaxia. Y esta luz que se ve varía mucho. Entonces, al final, la energía necesaria para que brille tanto
la variación, que son súper rápidas, y todo eso implica, por ejemplo, que son tamaños súper chicos y que hay mucha masa dentro de tamaños súper chicos, y al final la única solución posible es que sea un agujero negro supermasivo. Entonces, por ejemplo, esa es la forma donde se hipotizaron que existía el agujero negro y que ahora se observó con ALMA, porque esa imagen del agujero negro fue, al principio se vio que había algo súper brillante en esa galaxia y que era consistente con un agujero negro, y que ahora se observó. Por eso que sabemos que existe el agujero negro, que al final por estudiar distintos procesos, que al final la única explicación consistente con todos los procesos es que haya un agujero, haya una cantidad de masa en un lugar súper concentrado que sea consistente con un agujero negro. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, muchas gracias a todos quienes están conectados con nosotros en esta charla. Los dejo cordialmente invitados para el 22 de octubre a las 19 horas también, con una charla sobre exoplanetas en el contexto de LSO a cargo de Matías Díaz. Él es astrónomo de apoyo para las observaciones remotas. Y también los invito a revisar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde nos encuentran como LSO Astro o las campanas Observatory, y también el sitio web que es lco.cl y nuestro canal de YouTube, que es el que están utilizando para ver esta charla. Ahí pueden ver las otras charlas del ciclo, pueden revivir esta charla también de Jorge y ver nuestra serie Cielos del Sur y el documental sobre la historia del Observatorio Las Campanas, que estrenamos la semana pasada y que está disponible en inglés y en español. Finalmente, como ya les hemos anunciado en nuestras redes sociales y sitio web, estamos muy contentos porque nos encontramos actualmente en la fase C1 de reapertura. Retomamos las observaciones nocturnas el 8 de octubre de este año con todas las observaciones realizadas a distancia. Les recordamos que por el momento no se reciben visitas públicas y toda la información respecto de este proceso, sobre nuestras actividades, etcétera, la encuentran en nuestro sitio web y redes sociales. Muchas gracias nuevamente, Jorge. Muchas gracias a todos los que están conectados.